Dios lo bendiga, hermanos, Dios lo bendiga, lo guarde, un gozo, un privilegio compartir con ustedes nuevamente la palabra de Dios por estos medios, por mi perfil de Facebook, de la revista y por mi canal de YouTube, en el contenido que hago para usar las virtudes de aquel que lo llamó de la tiniebla a su luz admirable. Le damos muchas gracias a Dios por este día de vida que nos permitió compartir con nuestros hermanos en la fe, en nuestras respectivas iglesias locales, donde Dios nos ha permitido establecernos para hacer vida espiritual con parte de la gran familia de Dios. Entonces le pido a Dios, al Dios de Israel, al Dios santo de Abraham, Isaac y Jacob, que en esta hora ministre mi corazón para que yo lo pueda ministrar a ustedes, que en esta hora me utilice a mí para llevar su mensaje a ustedes, que en esta hora sea él hablando, sea él proclamando, sea él predicando, y yo solamente sea un instrumento útil en sus manos, a pesar de que soy un siervo inútil. Se lo pido todo a mi Dios de Israel, en el nombre de Yeshua, de mi Señor Jesucristo el justo. Amén y amén. Bueno, vamos a continuar con la carta a los romanos. Gloria a Dios por esta bendita, gloriosa, excepcional epístola, la cual nos enseña el Evangelio en su máximo esplendor. Pablo, hasta ahora, hermanos, hasta el capítulo 12, 11, 12, hizo una exposición perfecta, magistral de lo que era el Evangelio, y bueno, en los capítulos que habíamos visto, hasta el 15 que vamos, hemos visto cómo luce el Evangelio en la práctica. ¿Amén? Entonces, bueno, vamos a terminar el capítulo 15 para gloria de Dios. Vamos a estar, si Dios quiere me permite, y así Él me permite, vamos a estar, hermanos, vamos a estar en Romanos 15 del 22 al 33. Amén. Recordando un poco lo que veníamos viendo cómo Pablo habla acerca de los gentiles, cómo Pablo habla acerca de cómo Dios permitió que los gentiles fueran incluidos al pueblo de Dios. Por ejemplo, vamos a hablar en el versículo 21, en el versículo anterior, dice: si no, como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él le verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Entonces Pablo nos está hablando aquí de los gentiles, nosotros que nunca se nos fue predicado el Evangelio en tiempos antiguos. Nosotros le íbamos a creer. Dios sabía que cuando el Evangelio llegara a los gentiles, que cuando apareciera el Cordero, cuando apareciera la segunda persona de la Trinidad en carne, los gentiles iban a creer en gran cantidad. Mi Señor Jesús también lo dijo: yo tengo ovejas en otro redil, a esta yo he de llamar, y ella oirá mi voz, y habrá un solo y habrá un solo pastor con un solo rebaño. Entonces, habíamos visto cómo el plan de Dios era que nosotros los gentiles, que no habíamos oído el mensaje de salvación, que no estábamos buscando a Dios y que nunca se nos había anunciado el Evangelio, ni siquiera se nos había dado las leyes de Dios en el Antiguo Testamento. Dios tenía planeado que tú y yo creyéramos, Dios tenía planeado que tú y yo fuéramos hechos hijos de Dios. Y Dios tenía planeado que nosotros disfrutáramos de toda la herencia con todos los santos. Es decir, que tú y yo seamos herederos o herederos de Dios
heredero de Dios, coherederemos juntamente con Cristo. Amén. Pero obviamente tenemos que vivir como Cristo vivió en su vida terrenal para poder vivir como ahora que Él vive por los siglos de los siglos en la eternidad. Amén. Entonces, bueno, gloria a Dios. Entonces, eso es lo que viene poniendo Pablo básicamente, cómo Dios ha hecho la inclusión de los gentiles, como el plan de Dios siempre fue que los gentiles fueran incluidos a la salvación, y también cómo Dios quería mover a celo a su pueblo Israel y a ira con nosotros los gentiles. Entonces, bueno, hermanos, esto es más o menos muy cortito el resumen. A veces lo hago más largo, pero esta vez lo voy a dejar hasta ahí. Si quieren ver el video anterior, por aquí por mi canal de Facebook o por mi vídeo de YouTube, lo pueden encontrar. Amén. Entonces vamos a leer. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Como le dije, del versículo 22 al 33. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, pero ahora no teniendo más campo en estas regiones, deseando desde hace mucho ir a vosotros, cuando vaya para ir a vosotros, porque espero verlos a pesar y al pasar y ser encaminado ya por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén, pues les pareció bueno y son deudores de ellos, porque si los gentiles han sido hechos partícipes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Amén, gloria a Dios. Así que cuando haya concluido esto y le haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Y sé que cuando vaya vosotros llegaré con la abundancia de la bendición del Evangelio. Pero ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por amor del Espíritu Santo, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea aceptada, para que con gozo lleguéis a vosotros por la voluntad de Dios, y que seáis recreados juntamente con vosotros. Y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Amén. Bueno, gloria a Dios. Vamos como siempre a leer versículo por versículo, interpretando el texto bíblico. Versículo 22. Por esta causa me he visto muchas veces de ir a vosotros. Impedido muchas veces de ir a vosotros. Miren, si nosotros nos devolvemos a Romanos 1, tiempo atrás, vamos a ver el anhelo ferviente que tenía Pablo de visitar a esos hermanos en Roma, de Roma, porque había escuchado el testimonio de su fe y estaba maravillado por el comportamiento de ellos, por lo que se escuchaba de la fe de ellos. Y era el anhelo ferviente de Pablo desde que comienza la carta a los romanos, desde que comienza la epístola, lo primero que le escribe es que quiere ir a ver, que anhela el estar con ellos, y que se le había sido impedido varias veces ir para allá, ¿verdad? Para Roma. Porque recordemos que en el libro de los Hechos, Pablo llegó a Roma, pero llegó preso, era preso en ese momento de gobernador, no me acuerdo el nombre ahorita, y fue llevado hasta el César. Amén.
pero Pablo no pudo, o sea, predicar libremente en Roma, porque Pablo tuvo mucho tiempo en Roma, pero estuvo preso casa por casa, ¿amén? O sea, estaba preso en una casa y así tuvo mucho tiempo en Roma, pero él no tuvo la libertad nunca de predicar el Evangelio en Roma, ¿amén? Libremente, pues. Ahora, Pablo, cuando llega a Roma, en el libro de los Hechos vemos que cuando Pablo llega a Roma, después de naufragar y de pasar muchas penurias, porque el Señor ya le había dicho a Pablo, así como tú has predicado en Jerusalén, yo te voy a permitir predicar en Roma. Tú vas a dar testimonio de mí en Roma, así como lo ha hecho aquí en Jerusalén. Y el Señor lo llevó a Jerusalén, a Roma, naufragó, sufrió, lo picó una culebra, tuvo que padeció mucho porque los israelitas lo querían matar. Bueno, fue un proceso porque Pablo llegara a Roma, pero como el Señor dijo que Pablo iba a llegar a Roma, Pablo llegó a Roma. Okay, ahí Pablo tuvo, ahí Pablo pidió al final la audiencia con el César y tuvo que ser llevado a Roma porque Pablo era ciudadano romano y había pedido eso. Entonces, Pablo llega a Roma, pero como le dije, no tuvo la libertad de visitar a los hermanos ni de estar mucho tiempo con ellos porque iba como cautivo, iba como preso a dar declaraciones ante el César. Amén. Y bueno, Pablo le escribe esta carta a los hermanos que están, bueno, y Pablo se da cuenta, bueno, gloria a Dios, ¿verdad? Que cuando Pablo llega a Roma, él se da cuenta que ya hay creyentes, o sea, ya había habido, ya algunos hermanos, no se sabe quién realmente, ya habían llegado a predicar en Roma. Ya en Roma había creyentes, ya en Roma había una comunidad cristiana cuando Pablo llega. Y Pablo le da gloria a Dios por eso, porque Pablo no había estado nunca allí, pero él se da cuenta porque hay algunos hermanos que lo reciben. Amén. En Roma, y él se da cuenta que el Evangelio ya había llegado al corazón del imperio, a Roma, ¿verdad? Entonces eso fue de gozo para Pablo, porque aunque no lo había hecho otro hermano, otro creyente, tal vez algunos de los que salieron de Jerusalén por la persecución había predicado en Roma y ya había creyentes en Roma. Entonces, por esa razón Pablo llega a decir, por esa razón Pablo llega a decir que él no había ido a Roma porque ya en Roma el trabajo estaba hecho y él no quería sobreedificar en algo que ya había hecho otro. Entonces él buscaba ir, no sé si lo dice, él buscaba ir a lugares donde el Evangelio no hubiera sido predicado. Amén. O sea, él buscaba primeramente llegar a lugares, ¿verdad?, donde el Evangelio no hubiera sido predicado. Y como él sabía que en Roma ya había una comunidad cristiana, una buena comunidad cristiana, porque había escuchado el testimonio acerca de los romanos, de los hermanitos de Roma, Pablo anhelaba ir, pero como una de sus prioridades era precisamente esparcir el Evangelio por lugares donde nunca hubiera sido escuchado, Pablo, por esa razón, disculpe hermano, la cámara como que está un poco defectuosa hoy, por esas razones Pablo no había ido a Roma. Esa era una de las razones. Que Pablo estaba esperando, ¿verdad?, llegar a más partes. Pablo estaba esperando primeramente cubrir la mayor cantidad de partes donde no hubiera el Evangelio para después ir a Roma. Porque Pablo sabía que en Roma ya había fe, que en Roma ya había iglesia, que en Roma ya tenía, que en Roma Cristo tenía un remanente fiel apartado por gracia. Pablo lo sabía.
Pablo comienza precisamente, como le acabo de comentar, la carta a los romanos, elogiando la fe de los romanos. Entonces Pablo sabía que ya en Roma había una iglesia bien establecida, la verdad. Por esta razón Pablo dice: yo no he ido a ustedes, una de las razones que me ha impedido ir a ustedes es que yo estoy esperando, ¿verdad?, cubrir más regiones. Yo estoy esperando ir a más regiones que no hayan escuchado la palabra, sembrar la semilla y cuando ya haya abarcado estas regiones, ir entonces a Roma. Amén. Vamos a ver, por esta cosa me he visto imprevisto. Me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, pero ahora no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros. Pero Pablo dice, sí, me he visto impedido en a ustedes porque he tenido el anhelo de ir, he tenido la necesidad de ir para estar con ustedes y bendecirlos. Pero mi cometido, mi propósito como apóstol de Jesucristo y apóstol de los gentiles es llegar hasta el último rincón de la tierra. Entonces yo primero me voy a disponer a todos los lugares que no estén evangelizados, que no conozcan la palabra, y luego voy a ir a ustedes, hermanos, porque ustedes están también, ya ustedes conocen a Cristo, ustedes escucharon de la fe de ustedes, ya hay una comunidad de fe firme, establecida en Roma. Entonces por esto yo no he ido a ustedes, pero dice Pablo en el 23, pero ahora no teniendo más campo en esta región y deseando desde muchos años ir a vosotros, pero Pablo dice, pero ya ahora sí puedo ir, porque ya he recorrido todas estas regiones y ya no me queda más a donde se me va la palabra. Ya por estas regiones no me queda más donde se me va la palabra, dice Pablo. Y esto, hermano, es muy importante para la iglesia. Miren, la iglesia no está pensada por Cristo, no fue creada por Cristo para ser un cuerpo estático. No, la iglesia fue creada por Cristo para ser un cuerpo activo, para ir a buscar las almas de aquellos que no conocen el Evangelio. Tenemos que rogarle a Dios, hermanos, que nos ayude a tener ese mismo sentir que Pablo, el mismo sentir que también tenía nuestro Señor Jesús, de ir, si es posible, caminando, hermano, pero caminando y predicando la palabra, hermano. Sí, hermano, nos habíamos acostumbrado mucho, y me incluyo, a ir a la iglesia, pero no es así. El trabajo es salir y evangelizar. El trabajo es ir y evangelizar. Y si vamos y evangelizamos a personas que no conozcan el Evangelio, mucho mejor. Esos son los que tenemos que buscar, los que no conocen el Evangelio. No predicarle tanto a los que conocen, porque ya son salvos. Claro, no les quiero decir que no es importante que el pueblo de Dios se siga alimentando y siga aprendiendo. Obviamente, sí es muy importante que el pueblo de Dios siga aprendiendo, siga creciendo en la fe, siga perseverando hasta el fin. Y para eso necesitamos la palabra y para eso necesitamos los medios espirituales que por gracia de Dios nos ha dado. La palabra, la oración, obviamente el Espíritu Santo, que es fundamental. Pero el trabajo de más
que más la iglesia se tiene que esforzar por hacer en este tiempo, es alcanzar a los que no conocen a Cristo, es alcanzar a aquellos que no han escuchado el Evangelio, es llegar a aquellas personas que no lo conocen. Por eso era el emprendimiento de Pablo, porque Pablo pensaría, pero ¿qué voy a hacer yo yendo a Roma? Allá hay una comunidad bien establecida de creyentes, bien fundamentados en la palabra, que están dando buen testimonio o sea, que están dando buen testimonio en el Evangelio. Yo no hago nada, y para allá, yo voy mejor y me encargo de las partes donde no ha llegado el Evangelio. Y eso es un buen sentido, hermano. No podemos acostumbrarnos siempre a predicarle a las personas que conocen el Evangelio, que sí hay que predicarnos. Tú que me escuchas, te tienes que predicar el Evangelio todos los días. Yo tengo que predicar el Evangelio todos los días. Recordemos que en el pueblo de Dios somos todos ovejas y todos necesitamos alimentarnos. Entonces, obviamente es muy importante la instrucción al pueblo de Dios, pero Pablo dice, más importante, o piensa Pablo, y es mi sentir también, más importante es llegar a más personas, a más regiones, a más ciudades donde no se conozca el Evangelio, donde no se conozca de Cristo, porque esas personas necesitan la salvación que viene de Dios por medio de la fe que en Cristo Jesús, al igual que todas las demás personas del mundo mundial. Entonces, ese es el sentido de Pablo. Yo no he podido, me he visto impedido a ir a vosotros, pero ya que he podido recorrer todas estas zonas, sembrar la palabra por toda esta región, entonces yo ahora sí me voy a imponer a ustedes. Ahora que ya he hecho el trabajo más importante, porque recordemos que Jesús le dijo que él iba a llegar hasta los últimos confines de la tierra. Entonces Pablo dice, no, el tiempo que yo voy a invertir en ir a Roma, voy para otra parte que no he escuchado el Evangelio, porque ya los hermanos están hechos y derechos. Los hermanitos están dando fruto. Los hermanitos, todo el mundo habla de su fe. Entonces, no me tengo que preocupar tanto por los hermanitos también. Cuando tengan tiempo y ya culmine de sembrar la palabra en estas regiones, voy a ir a Roma. Ese es el sentido de Pablo. Pero, ciertamente, en el anhelo de Pablo, ir a Roma, y lo podemos ver desde el primer capítulo de la carta. ¿Ven? Vamos a ver el versículo 24. Fíjense bien. Y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, fíjense bien, Pablo tenía de rato, no tenía 1 o 2 años, tenía el rato que Pablo quería ir a Roma, pero había sido impedido. ¿Por qué? Porque tenía mucho trabajo, que había muchas partes que evangelizar, porque había muchos hijos de Dios que ganar en esas partes, porque había mucho pueblo de Dios que salvar en todas esas regiones. Y eso le había tomado a Pablo, años. Es que el Evangelio, hermano, el camino de Dios, el camino de Cristo, seguir a Cristo, no es como correr una carrera de 100 metros planos, ¿no? Es un maratón, es algo largo, es algo extenso. Es algo que nos va a demandar esfuerzo, es algo que nos va a demandar esfuerzo físico, porque Pablo tuvo que recorrer todas esas regiones y llevaba años queriendo ir a Roma, pero por el amor a las almas que estaban en las otras regiones, por amor a los hijos de Dios que estaban en las otras regiones, entonces Pablo dijo, no, yo tengo primero que
que hacer la obra bien, yo tengo que llegar hasta donde no he llegado. Yo tengo que predicar el Evangelio a aquellos que no lo hayan escuchado. Yo tengo que darle a conocer a Jesús a Jesús de Nazaret, a aquellos que no lo conocen. Y después sí, vuelvo a Roma, voy a Roma, que tengo muchos anhelos de conocer a mis hermanos de Roma desde hace mucho tiempo. Pero primero la voluntad de Dios, que hay que llegar hasta el último rincón de la tierra. Después, mi sentir como hermano en Cristo, que es legítimo, es bueno, pero primero voy a hacer la voluntad de Dios. Y voy a cumplir con el ministerio que se me ha sido encomendado. Después que yo haga eso, entonces yo vengo, me tomo mi tiempo y voy a visitar a los hermanitos de Roma. Entonces es algo que la iglesia tiene que tener ahorita prioridad, priorizar las almas que no se han tocado, priorizar las partes donde no ha sido predicado el Evangelio para que se predique, para que se anuncie, para que se le manifieste a Cristo en sus vidas. Eso tiene que hacer la iglesia actual, hermano. Porque si no le predicamos el Evangelio, ¿cómo se van a salvar? Si no han escuchado que Dios los ama, ¿cómo se van a salvar? Entonces, hermano, hay que tener este mismo sentido de Pablo y eso no. Pero yo antes de moverme de aquí a otro lado, yo tengo que haber sembrado bien este campo, yo tengo que haber sembrado bien la palabra de Dios en esta región donde me encuentro, antes de moverme para otro lado. A veces tenemos mucho pan de salir del país a predicar y no hemos hecho el trabajo aquí, no hemos hecho el trabajo aquí. La mies es mucha y los obreros somos pocos. Y eso ha sido así desde el principio de la iglesia. Entonces, nunca nos va a faltar una parte de nuestro país, un sector de nuestro país que nosotros no hayamos tocado. Entonces, hay que tener eso en cuenta, hermano. Tener eso en cuenta y rogarle a Dios que nos dé el mismo sentir de mi Señor Jesucristo, el mismo sentir que Pablo. Que hizo mi Señor Jesucristo, tuvo por todo Israel, hermano. Por todo Israel. Y a pie. Y a pie. Pues no había carro. Y mi Señor Jesucristo ni siquiera era rico, terrenalmente hablando, para comprar unos camellos, unos burros, y andar en burro. Él andaba a pie. Por eso decía Juan, por eso dice Salmo, cuán bueno, cuán lindo son, perdón si para paseo, son los pies que llevan la verdad, son los pies que llevan la paz. Cuán hermosos son los pies que anuncian la paz. Amén. Lo que dice el Salmo, si no me equivoco. Entonces, eso es, podemos ver ese sentir en Pablo, hermanos, de cumplir bien la obra que se le fue encomendada. Por mucho que la anhelaba, visitar a los hermanos en Roma, que lo anhela desde el primer capítulo de la carta, nos hizo saber. Él puso primero su ministerio, puso primero la voluntad de Dios. No, pero es que yo no puedo ir a Roma, si hay tantas partes que yo no he predicado, si hay tantos hermanos míos que no han escuchado el Evangelio y no se han convertido. Yo tengo que ir a todas esas partes, predicarles a Cristo para que ellos se conviertan y luego ahí sí yo puedo visitar a los hermanitos de Roma. Amén. Esas son prioridades que uno como hijo de Dios tiene que tener y anteponer la voluntad de Dios, el misterio que Dios nos ha dado, a nuestros propios deseos y anhelos, que en el caso de Pablo eran deseos y anhelos buenos, legítimos, porque Pablo estaba deseando estar en comunión con los hermanos de Roma. Pablo no estaba deseando nada carnal. Entonces, el anhelo de Pablo era bueno, pero él priorizó el propósito con el cual Dios lo había enviado, que era que le predicara el Evangelio a los gentiles hasta el último rincón de la tierra. Entonces Pablo, por amor a ese llamado y por obediencia a Dios,
Pablo no había ido a Roma, aunque ya lo ordenaba hace muchos años. Amén. Dice el versículo 24, cuando vaya a España iré a vosotros, porque espero verlos al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. Fíjense bien. Pablo dice, bueno, cuando yo vaya a España, cuando yo vaya rumbo a España, yo voy a pasar a verlos a ustedes, a mis hermanos que están en Roma, y gozándome con ustedes, espero que ustedes me ayuden a llegar a España. Entonces fíjense bien, hermano, cómo Pablo tenía esta comunión, esta hermandad, esta unidad, unidad. ¿Cómo era la iglesia primitiva? Era unida, hermano. No que la iglesia que estaba en Roma se peleaba con la de Corintios y la iglesia que estaba en Corintios se peleaba con la de Efesios, no. Era una iglesia unida en un mismo sentido. Era una iglesia dirigida por un solo espíritu. Era una iglesia que servía a un solo Señor. Perdón. Era una iglesia, hermanos, que tenían todas las cosas en común, como dice el libro de los Hechos. Y era una iglesia que se gozaba. O sea, Pablo quería ir con los hermanos en Roma para gozarse con ellos en su compañía. Y es que, hermanos, si somos parte de la gran familia de Dios, tenemos que gozarnos cuando estemos unidos. Tenemos que tener ese amor fraterno. Tenemos que tener ese amor los unos por los otros. Tenemos que ayudarnos en lo que podamos. Porque somos parte de la misma familia, somos parte de la gran familia de Dios. Y aquí se ve esa unidad, esa hermandad, ese amor que tenía Pablo por la iglesia en Roma y que tenía Pablo por todas las iglesias a las que él visitó. Y repitiendo lo que ya les dije, Pablo no edificó la iglesia en Roma, fue otro, porque ustedes pueden decir, no, pero es que Pablo fundó la iglesia en Roma. Pero Pablo no la fundó. Cuando Pablo dijo, ya había iglesia en Roma, ya había comunidad creyente en Roma. Y miren con el amor, miren con el cariño, miren con el afecto que Pablo le habla a estos hermanos gentiles. Miren cómo los trata Pablo. No, yo voy a ir a ustedes, cuando vaya camino a España, voy y me quedo con ustedes y me gozo con el Señor con ustedes, comunión los hermanos, porque Pablo sabe, como dice la Escritura en el Salmo 123, que cuando los hermanos están juntos y en armonía, ahí te damos ya bendición y vida eterna. Amén. Entonces Pablo estaba claro. Pablo dijo, bueno, yo ya terminando estas reuniones, que ya he sembrado la palabra bien por todas estas partes, voy a ir a ver a ustedes, porque me tengo que dirigir a España. Entonces cuando vaya a ir a España voy a ir a Roma, y allí yo me voy a gozar y voy a tener comunión con ustedes, y yo sé que ustedes me van a ayudar a llegar a mi destino, que es España. Entonces fíjense la hermandad, el cariño, el afecto que Pablo le tenía a los romanos sin conocerlos. Eso es algo que hay que, en verdad, quitarnos el sombrero, metafóricamente hablando, con respecto a Pablo. Pablo le estaba hablando con un inmenso cariño y afecto a los creyentes de Roma que él ni conocía. Wow. Y a veces la iglesia actual es tan fría con algunos hermanos, o no tenemos esa comunión, esa calidez, esa hermandad, ese vínculo fraterno como deberíamos. Y eso que nos conocemos y nos vemos siempre. Pero tenemos que imitar a Pablo, el amor fraterno,
tenemos que imitar de mi Señor Jesús primeramente, y luego de Pablo, que era un imitador de Cristo, el amor fraterno que él está demostrando hacia los hermanos en Roma, que ni siquiera conoce. Él dice, yo anhelo fervientemente estar con ustedes para gozarme, para tener comunión. Y Pablo no conocía a esa gente. Pero mira, si algo que tiene que tener claro todo cristiano, mira, el que no ama la iglesia de Cristo, no ama a Cristo. El que no ama a la esposa, no ama al esposo. Por ejemplo, yo creo que se lo he puesto alguna otra vez, pero bueno, siempre bueno repetir. Si yo, hermanos, tengo una esposa, que no la tengo, ¿verdad? Pero hipotéticamente hablando. Y alguien dice, no, Iván, yo te amo a ti, pero a tu esposa la odio. Entonces, mismo, yo le diría, entonces no me amas a mí, porque lo que es con ella es conmigo. Así mismo, hermano, nosotros tenemos que amar según verdad la iglesia de Cristo, hermano, de la cual somos miembros, amados los unos a los otros, como yo lo he amado. En esto conocerán que son mis discípulos, que nos amén o unos a los otros como yo los he amado. Porque ¿qué pasa? El mundo no ama, piense. Escuchen bien esto. El mundo no ama como Cristo amó. ¿Por qué? Porque el mundo no ama con amor sacrificial. Porque el mundo no ama con amor incondicional. Cristo está diciendo, amen a sus hermanos incondicionalmente. Si ustedes tienen que dar la vida por sus hermanos, denla. Sean como yo. Imítenme a mí. Y cuando lo hagan, la gente le va a quedar muy claro que no son de este mundo, que son míos. ¿Por qué? Porque el mundo no es capaz de manifestar ese amor enamorado, el amor de Dios. El mundo no lo puede. Porque para que el mundo lo pudiera hacer, tendría que conocer el amor de Dios. Uno no puede dar lo que uno no tiene. Pero nosotros tenemos el amor de Dios que ha sido derramado en nuestro corazón por medio del Espíritu Santo. Nosotros lo podemos dar porque lo hemos experimentado de Dios. Amén. Entonces, esto es lo que está diciendo, eso es lo que podemos aprender de Pablo. Amar como Cristo amó, fraternalmente, un amor según verdad, amar incondicionalmente. Él no conocía a los hermanos, pero los amaba como Cristo nos amó a todos nosotros. Bueno, él sí nos conocía, obviamente, porque lo sabe todo, pero él nos amó a pesar de lo que éramos. Y ese mismo amor lo está demostrando Pablo por personas que él no conoce. Porque si es verdad que Pablo no conocía a ninguno. Amén. Entonces, bueno, hay que admirar eso de Pablo e imitarlo. Imitarlo. Amén. Más ahora voy a Jerusalén para meditar a los santos. Fíjense bien. Pablo siempre estaba pensando en pro de la iglesia. No, pero más ahora todavía no voy a ustedes porque necesito ir a Jerusalén primero a meditar a los santos de la iglesia. Entonces Pablo siempre estaba pensando pro cuerpo de Cristo. Pablo siempre, y enfatizo en siempre, estaba pensando en el cuerpo de Cristo, en el bienestar, en la armonía, en el amor, en el gozo, en la edificación del cuerpo de Cristo. No, pero hermano de Roma, todavía no voy. Yo sé que yo le dije que estaba terminando la legión y tal, pero también tengo que ir un momentico. Bueno, también tengo que ir rapidito ahí a que los hermanos que están en Jerusalén para militarlos ahí.
Y recordemos, hermanos, que muchas veces, y en el caso de Pablo, y en el caso de todos los apóstoles, y en el caso de todo aquel que se llame Hijo de Dios, muchas veces vamos a estar viendo a lugares que no queremos ir. Y muchas veces se lo va a impedir ir a lugares que queremos ir. ¿Por qué le digo esto? Porque el Espíritu Santo mueve al creyente. Dice mi Señor Jesús que el que es nacido por el Espíritu, que el que es nacido, perdón, del Espíritu, no sabe ni a dónde va ni para dónde viene. ¿Por qué no sabe? ¿Acaso está inconsciente? ¿Acaso no tiene el sentido de la orientación? ¿O qué pasa? No, que el Espíritu Santo lo mueve de allá para acá. El Espíritu Santo le dice a Pablo, no, anda para Antioquía, por ejemplo. No, pero para Asia no vaya. Dale para allá, dale para Macedonia, vaya que vaya. Allá yo tengo bastante por mí. Pero para acá, para Asia, todavía no vaya. Entonces, así es todo lo que he querido decir. Pablo tenía toda la intención de ir a Roma, como lo había visto, pero no, el Espíritu le dice, primero lo primero, vamos a terminar de llegar la palabra en esta región, luego vamos a militar a los hermanos en Jerusalén, a los santos de Jerusalén, y luego vamos para Roma. Porque el Espíritu es que pone en nosotros que como le hace por su buena voluntad. ¿Y por qué? Bueno, porque Dios es soberano, hermano. O sea, recordemos que nuestra vida como cristianos no nos pertenece a nosotros. Es decir, al igual como Cristo fue movido por el Espíritu del Padre a hacer toda la voluntad del Padre que le envió, así mismo nosotros somos movidos por el Espíritu de Cristo que mora en nosotros. Así mismo Cristo vive en nosotros y nos mueve a hacer esto o aquello. Nosotros no trabajamos, no vivimos, no nos esforzamos para nosotros mismos, sino para la gloria del Padre, para la gloria del Hijo. Porque glorificamos al Hijo, glorificamos al Padre, amén, que le envió. Entonces, esto es lo que pasa por Pablo. Pablo le dice, bueno, yo me he esforzado y yo quiero ir a verlo, en verdad es mi anhelo ir a verlo y estar con ustedes y tener una comunión y estar como lleno de gozo con ustedes y después que ustedes me ayuden a seguir mi camino a España. Pero me es necesario, tengo que ir primero a los santos que están en Jerusalén. Entonces, una cosa es lo que quiero yo, según mi anhelo, que puede ser, en este caso, un buen anhelo, como el anhelo de Pablo, de ir a ver, a conocer a sus hermanos en Roma después de tantos años queriéndolo hacer. Y otra cosa es lo que el Señor quiere que hagamos. Y siempre vamos a terminar haciendo lo que el Señor quiere que hagamos, porque es lo mejor, porque es su voluntad y su propósito para con nosotros. Entonces, gloria a Dios porque tenemos el Espíritu Santo que nos guía y nos dice, no, pero todavía ahí no te toca, vamos primero para allá. No, tienes que hacer esto primero para poder hacer aquello. No es en el orden que uno quiere, como el Espíritu Santo nos mueve, nos guía y nos ministra. Y bueno, Pablo tenía también que ir a Jerusalén a ministrar a los santos. ¿Amén? Porque, porque Macedonia y Acaya tuvieron bien en hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Bueno, aquí nos da la razón también. Pablo tenía una razón terrenal,
terrenal, porque yo le dije lo del Espíritu Santo sería una razón espiritual, pero Pablo tenía una razón terrenal, que era que le habían dado una ofrenda los de Macedonia y Acaya a Pablo para llevarla a Jerusalén. Entonces por eso Pablo tenía que posponer el viaje a Roma para ir a Jerusalén. Entonces, bueno, lo que le dije del Espíritu Santo sigue siendo cierto. O sea, el Espíritu Santo nos mueve a ir de allá para acá, nos mueve a ir a un lado o nos mueve a no ir a ningún lado, a no ir a donde queremos ir. En este caso, Pablo tenía una necesidad, digamos, terrenal también, de llevarle esa ofrenda, una ofrenda de amor que los hermanos de acá y de Macedonia le hicieron a los hermanos en Jerusalén. Recordemos que en la iglesia primitiva se usaba mucho, o así era la comunión en aquellos tiempos, que todos se preocupaban, que la iglesia se preocupaba una por la otra. Fíjense bien, la de Macedonia y Acaya se preocupó por la de Jerusalén. Y es un gran sentido, eso demuestra la comunión, eso demuestra el amor mutuo, eso demuestra el pasaje que yo le dije, que os améis los unos a los otros, como yo lo he amado. Entonces podemos y debemos imitar ese tipo de amor y dar a los hermanos desprendidamente, sin que nos cueste. No con tristeza ni por necesidad, porque Dios bendice la ley. Piensa que en ningún momento hemos visto a Pablo aquí hablar de dinero, ni de pedir diezmo, ni ninguna de esas cosas. No leímos aquí, ¿no?, que Pablo pidió un diezmo para llevar sobre la iglesia porque estaba en necesidad. No, esta fue una ofrenda voluntaria, una ofrenda de amor fraternal que los hermanos de Acaya y de Macedonia le dieron a Pablo para que Pablo se la llevara a Jerusalén. Y por ese motivo humano, Pablo tenía que ir a Jerusalén. ¿No? Pero bueno, lo que dije del Espíritu Santo igualmente es cierto, aunque bueno, aquí tal vez no tenga mucho que ver, pero igualmente es cierto, el Espíritu Santo nos mueve de un lugar a otro. ¿No? Y muchas veces, o mejor dicho, la mayoría del tiempo, acabamos haciendo cosas que no estaban en nuestros planes, porque dice la Escritura que el hombre se plana, pero Dios tiene la última palabra. Fíjense bien, Pablo planeó ir a Roma, pero por este suceso de la ofrenda, Pablo se vio en la necesidad de mejor ir a llevarle esa ofrenda a los hermanos de Jerusalén. Tal vez estaban pasando necesidad y era menester que ellos tuvieran esa ofrenda. ¿No? Entonces, bueno, gloria a Dios. Para los pobres entre los santos que están en Jerusalén. Fíjense que la ofrenda era para los pobres que estaban entre los santos en Jerusalén. Gloria a Dios. Eso tenemos que evitar, hermano. Eso tenemos que pedirle a Dios que nos dé ese tipo de sentir, que ponga en nosotros creer como el hacer por su buena voluntad para ayudar. Si tenemos la manera, obviamente, a aquel que más lo necesite del pueblo santo. Amén. Pues le pareció bueno, y son deudores, pues le pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos militarles de los materiales. Amén. Fíjense bien. Aquí esta palabra es muy importante, hermano, muy importante. Vamos a ver eso.
pues les pareció bueno si son y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido participantes del milagro espiritual, ok, pues les ha parecido bueno y son deudores de ellos que los gentiles somos deudores de los hebreos, de los que están en Israel, porque la salvación viene de Israel. Recordemos que nosotros fuimos injertados en la vida verdadera. Nosotros fuimos injertados en el pueblo de Dios sobrenaturalmente, ya que éramos hijos silvestres. Amén. Y si nosotros recibimos de Israel tantas cosas espirituales que vienen obviamente de la salvación que es de nuestro Señor Jesucristo, que viene del Dios de Israel, ¿por qué nosotros, Pablo dice, bueno, si ellos han recibido, si los romanos han recibido tantas bendiciones del pueblo de Israel, espirituales, a estar en comunión con Cristo por medio de la fe, cosa que lo hace participante de todas las promesas y todas las bendiciones de Dios, que hay de malo que ellos le provean a esos hermanos más pobres en Jerusalén bienes materiales, y ya los israelitas le han proveído tanto espiritualmente la salvación, la vida eterna, todo por medio de Cristo Jesús, obviamente. ¿Qué hay de malo que los hermanos de Roma se preocupen por los pobres en Jerusalén? ¿Qué hay de malo que ellos les provean en lo material si ellos tienen la manera? Recordemos que obviamente bueno, los hermanos, lo que hay de malo que los de Macedonia y Acaya provean a sus hermanos más pobres en Jerusalén, claro, hermano. Entonces, ese es otro bonito sentido que podemos ver aquí. Si ya yo he recibido tanto del pueblo de Dios, si ya yo he recibido tanto de Jerusalén, si ya yo he recibido tanto de los judíos, si puedo ayudar a algún judío que esté en Cristo, que es hermano mío en la fe, obviamente. Recordemos que Pablo habla de hermanos pobres, de santos pobres que hay en Jerusalén, pobres económicamente hablando, porque en Cristo todos somos alguien con un millonario, pero pobres económicamente hablando. Si podemos ayudarlo, ayudémosle, hermano. Recordemos que la salvación viene de los judíos. Hace bien a todos en cuanto puedan, pero mayormente a la familia de Dios. Y si es un israelita, mucho más, hermano, porque la salvación viene de ahí. Entonces a Pablo le pareció bien el ejemplo de ellos, porque bueno, ya que mis hermanos israelitas han proveído, le han dado tantas bendiciones espirituales a los de Macedonia y Acaya, y Acaya, ¿qué más da? Que ellos le contribuyan una ofrenda de amor a ellos, o sea, están en su derecho y es bien visto por Dios, obviamente. Y ellos se lo deben, porque la salvación viene de los judíos. Amén. Sigamos. Así que cuando haya concluido esto y les entregado estos frutos, pasaré entre vosotros rumbo a España. Así que cuando haya ido a Jerusalén a entregar esos frutos a los santos, a pobres, pasaré a ustedes rumbo a España. Entonces, fíjense la bonita comunión que teníamos o que tenía la iglesia primitiva. ¿Sí?
Y Pablo dice estos frutos, ¿por qué? Porque mejor es dar que recibir. Miren, este gesto de amor que está haciendo en Macedonia y Acaya con Jerusalén, Dios no lo va a pasar por alto, Dios no lo pasó por alto, digamos, porque ya eso fue historia, ¿verdad? Porque no quedará sin recompensa. Si nosotros le damos un vaso de agua a alguien por ser un hijo de Dios, ni siquiera un vaso de agua va a quedar sin recompensa. Entonces, imagínense, ellos le estaban haciendo tengan bien a los de Jerusalén, como Dios no lo iba a recompensar. El que le da al pobre a Dios le presta. ¿Y será que Dios no va a pagar? ¿Y será que Dios no va a pagar cuando se le está haciendo un bien a su pueblo escogido, al primer pueblo que fue escogido por gracia, para ser objeto del amor de Dios? Entonces, más bienaventurado es dar que recibir. Amén. Entonces dice, bueno, cuando yo vaya para allá, cuando llegue a tener ese fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Y sé que cuando vaya a vosotros, llegaré con abundancia de bendición el Evangelio de Cristo. Bueno, Pablo sabía que cuando llegara a Roma iba a llegar con la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque el Evangelio siempre estaba en su corazón. Pablo sabía que con llegar con los hermanos, lo que iba a hacer era gozarse con ellos y predicar el Evangelio. Pablo sabía, porque eso era lo que Dios le ponía en su corazón, siempre estar hablando, predicando y bendiciendo a los demás por medio del Evangelio. Como dice la carta de Timoteo, dice que tenemos que hablar del Evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Cuando fuese necesario, pero también cuando no. Pablo vivía hablando del Evangelio. Pablo vivía bendiciendo a otros a través del Evangelio. El poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree. Finalmente el judío tendría que. Pablo estaba seguro que al llegar a Roma, convivir con los hermanos, gozarse con ellos, lo que iba a salir de su boca era puro evangelio para bendecir, para edificar, para consolar, para destruir, para avivar, para fortalecer la fe. Pablo lo sabía, porque ese era el sentir que ese era el sentir que el Espíritu le ponía, eso era lo que Dios quería que Pablo hiciera, que predicara el Evangelio. Pablo donde llegaba, predicaba el Evangelio y bendecía mucho. Y eso tenemos que imitarlo también de Pablo, donde podamos, cuando el Señor nos dé la oportunidad, cuando el Señor nos dé la ocasión, prediquemos el Evangelio. Y seamos astutos en también crear oportunidades para predicar el Evangelio. Por ejemplo, Pablo cuando llegó a Grecia, si no me equivoco, Atenas, que sí, Atenas. Bueno, estaba por ese lado, por el lado de Grecia o Atenas, que vio donde había muchos ídolos, vio uno de los altares que decía el Dios invisible. Y Pablo aprovechó ese altar que los griegos, creo que eran los atenienses, tenían, para manifestarle a ellos que el Dios de Israel era ese Dios desconocido por ellos. Tomó la ocasión de un altar para predicar el Evangelio. Entonces, así mismo tenemos que hacer nosotros. Cualquier ocasióncita que Dios nos presente, cualquier situación que Dios nos dé, prediquemos el Evangelio. Como le dice Pablo a Timoteo, predica el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo cuando parezca necesario, pero también cuando no lo sea, tú predicas, Timoteo. Tú predica y deja el resto a Dios. ¿Amén? Bueno, eso no lo dice, pero eso, tú predica, Timoteo. Tú predica. No te canses de predicar el Evangelio. Detén la doctrina. Amén. Entonces, bueno.
Ok. Bueno, vamos a seguir. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo, por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Fíjense bien, fíjense bien. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo, por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Fíjense bien que Pablo estaba pidiendo oraciones para, para que Dios lo ayudara. O sea, Pablo le estaba pidiendo, hermano, interceda por mí ante Dios, por el amor que el Espíritu Santo le da hacia mí, intercede por mí delante de Dios. Pablo le estaba pidiendo eso de favor. Os ruego, creo que dice os ruego, si no me equivoco, versículo 30. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo, por el amor del Espíritu. Pero os ruego, hermanos, por el Señor Jesucristo, por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Pablo no era Superman, Pablo no era Clark Kent, Pablo no era el hombre nuclear, Pablo no era, Dios mío, se está cayendo la fe. Pablo no era, no sé, un superhéroe. Pablo era un hombre común y corriente de carne y hueso, ¿verdad? Y Pablo necesitaba la ayuda de Dios para todo. Y Pablo le rogaba a los hermanos por el Señor Jesucristo, por el amor del Espíritu Santo, por el amor del Espíritu. ¿Cuál amor? El amor que el Espíritu Santo ha derramado en nuestros corazones, que le oraran a Dios por él. Entonces las intercesiones son muy necesarias. Fíjate, nosotros creemos, a veces vemos a los pastores como no sé, como personas inmortales o como personas que, no sé, que están aquí pero que son más extraterrestres. No, son personas de carne y hueso, hermano. Son personas que padecen lo mismo que tú y yo. Son personas que no padecen lo mismo que tú y yo. Perdón, me equivoqué. Padecen mucho más que tú y yo. Porque yo soy una oveja normalita. Pero un pastor que tiene la carga, la responsabilidad de ministrar a no sé cuántas ovejas, hermano, ese pastor, si está predicando el Evangelio como tiene que ser predicado, ese pastor va a recibir persecución, va a recibir maltrato, va a recibir ofensas. Hermano, ¿cuántos pastores? Mire, es increíble y me da un poco de pena decirlo, un poco de dolor. Es increíble cuántos pastores se han suicidado. Que yo veo a veces por YouTube las noticias de cómo se han suicidado los pastores, porque los pastores son personas de carne y hueso, hermano. Los pastores sienten, padecen. Y nosotros a veces creemos que ellos son superhéroes, que ellos son super mega contra super espiritual. Así lo vemos, pero no, ellos necesitan de nuestras oraciones tanto como nosotros necesitamos de la ellos, o más. Ellos tal vez necesiten más nuestras oraciones que nosotros la de ellos, porque ellos reciben ataques más fuertes, porque ellos reciben eh, ataques de muchos lados, de muchos frentes, por la obra del Señor. El que quiera vivir piadosamente, dice la Escritura, padecerá persecución. Gloria a Dios, hermano. Entonces, oremos por nuestros pastores, oremos por aquellos que nos enseñan, porque a veces, y me incluye, hermanos, uno está
exhorto o metido, mejor dicho, en la oración por uno mismo y por sus problemas, que se olvida que el cuerpo de Cristo, todos padecemos y todos sufrimos, hermano. No solamente tú, sino el hermano que está cerca. A lo mejor tú no sabes que estás sufriendo, pero lo está haciendo. Tú no sabes el proceso que tu pastor puede estar pasando. Tú no sabes la carga que le está llevando. Ora por él, para que Dios le quite toda piedra de tropiezo, para que ese pastor, al igual que Pablo, pueda seguir predicando el Evangelio y dando el testimonio de Cristo a muchos para gloria de Dios Padre. Amén. Entonces, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea aceptada. Fíjense bien, hermano, para que sea librado de qué? De los rebeldes que están en Judea. Pablo sabía que ir a Jerusalén a llevar esa ofrenda de amor de los hermanos de Acaya y de Macedonia le podía traer a él consecuencias. Según Pablo estaba pensando, Señor, a lo mejor si voy para allá voy a tener que lidiar con esos judíos, hijos del diablo, que se la pasan persiguiendo. Pero bueno, Señor, toma control a tu voluntad. Por eso le pide a los hermanos que interceda por él, porque él sabía que corría ese riesgo. Porque ustedes saben que la persecución de los cristianos, con el libro de los Hechos, comienza en Jerusalén. Así que la iglesia de Jerusalén padecía gran persecución y a Pablo no lo querían ver ni en pintura. A Pablo lo tenían pero fichado, pero de mala manera, quiero decir. Entonces, era el sentir que tenía Pablo. Señor, yo sé que si voy para allá a llevar esta ofrenda, tal vez tenga que lidiar con estos rebeldes, tenga que lidiar con los judíos que no me quieren, puedo ser perseguido como lo he sido por mis compatriotas judíos, pero bueno, Pablo dice, bueno, Señor, hay que hacer lo que hay que hacer. Llévame, Señor, y por eso le pido ayuda en oración también a los hermanos para que Dios lo libre de esos perseguidores, lo libre de esos rebeldes. ¿Por qué le llaman rebeldes? Porque están en rebeldía a la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es que nosotros somos salvos por medio de Cristo. Eso, la voluntad de Dios no es que yo me salve a mí mismo por medio de obras o rituales o cuestiones que no pueden salvar a nosotros. Entonces, por eso es la oración que Pablo le dice a los hermanos que hagan por él, porque él sabe que al ir a ese lugar se le puede venir mucha persecución, se le puede venir mucha situación, y Pablo está orando de antemano y le pide a los hermanos que oren por él para que el Señor lo libre de todos esos hijos del diablo que estaban en Jerusalén, que posiblemente lo iban a querer atacar y detener. Amén. Y para que la ofrenda de Jerusalén fuera aceptada. Vamos a terminar, hermano, ya falta poco. Para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con vosotros. Amén. Para que con gozo llegue a vosotros. ¿A quiénes? A los hermanos. O sea, para que oren por Dios, oren a Dios, para que yo pueda ir a Jerusalén, salir de allí vivo, que no me maten los hijos del diablo, que me vienen persiguiendo. Hermanos, disculpen si se escuchan los pelos de la lágrima. Oren a Dios para que los hijos del diablo no me maten y yo pueda salir de allí,
que Jerusalén puede llegar a ustedes, puede llegar con gozo a ustedes, habiendo cumplido con esa encomienda de llevarles los frutos a los hermanos de Jerusalén para que yo pueda estar entre ustedes con gozo y de quedarme con ustedes y de quedarme para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con vosotros. Oren a Dios para que esos hijos del diablo no me maten, no me persigan, no me atormenten y me dejen venir aquí y me dejen llevar a Roma en paz. Oren a Dios para que eso sea así. Y el Dios de paz sea con todos vosotros. Y el Dios de paz sea con todos vosotros. El Dios de paz, ¿quién es nuestro Dios? El Dios de Israel. Y tiene ese título muy bien merecido, porque Dios quiso reconciliar al hombre consigo mismo y reconcilió al hombre consigo mismo mediante Cristo Jesús. Dice la Escritura que Dios estaba en Cristo reconciliando al hombre consigo mismo, no tomando en cuenta sus pecados. Entonces, cuando dice el Dios de paz, es un título muy bien ganado de nuestro Dios. Dios es un Dios de paz. Y como Dios es un Dios de paz, Él procuró, Él se esforzó, Él obró para hacer las paces con nosotros, para hacer las paces con el mundo entero, mediante la cruz de clavado, mediante el sacrificio de Cristo. Por eso que le dice el Dios de paz. Amén. Y el Dios de paz, sea con todos vosotros. Amén. Sí, porque si Dios hubiera sido otro Dios, por lo menos, si el Dios de Israel fuera un Dios de guerra, que David de los ejércitos es fuerte en batalla, sabemos que si Dios pelea, Dios gana. Pero si la naturaleza de nuestro Dios no fuera de Dios de paz, sino de Dios de guerra, ya estuviéramos nosotros muertos. Porque nosotros éramos enemigos de Dios y vivíamos de espalda a Dios y en un constante pleiteo con Dios, aunque no lo sabíamos. Pero como Dios es un Dios de paz, Él hizo la paz con el hombre. ¿Amén? Entonces Pablo nos bendice, le dice, el Dios de paz, es decir, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios del Padre de mi Señor Jesucristo, mi Dios y mi Padre, el Dios que nos salvó y nos reconcilió consigo mismo por medio de su Hijo, y hizo la paz con el mundo entero, sea con todos vosotros. Amén y amén. Bueno, hermanos, Dios me lo bendiga, el Dios de Israel me lo bendiga y me lo guarde. Yahvé de los ejércitos, alce su rostro de ustedes, Yahvé de los ejércitos, alce su rostro de ustedes y le dé paz. Que la paz del Dios de Israel y la gracia de mi Señor Jesucristo, el justo, sea sobre todo el pueblo santo de Dios. Y el pueblo de Dios dice amén y amén. Dios los bendiga, hermanos. Estamos despedidos hasta el día de mañana, si Dios quiere y me lo permite. Amén. Amén.